Presentando Software One. Muchos de vosotros ya nos conoceréis, sin duda, pero algún otro igual no. Y bueno, quiero que os quedéis con un par de conceptos. Somos una compañía global. Estamos en más de 90 países, desde los que damos cobertura a 150. Gestionamos más de, pone 10, pero gestionamos más de 12 millones de usuarios. En realidad, trabajamos con más de 7.500 fabricantes tecnológicos. Ya tenemos casi 8.000 compañeros, pone 5.500, pero bueno, hay que actualizarlo. Tenemos 7.700 oficialmente, ¿vale? Si veis en el mapa podéis ver dónde estamos distribuidos, tanto por oficinas como por centros de servicio y demás. La novedad es que, y estamos de enhorabuena, abrimos un centro europeo en España, desde el cual vamos a dar cobertura a buena parte del continente y añadiremos 100 personas más en este hub que haremos en el norte de España. Y bueno, pues somos el partner más grande de Microsoft a nivel mundial y a nivel local, pero no solo esto, también somos partner líder de Citrix y partner importante de otras tecnologías, como puede ser Nutanix, que hoy nos acompaña en este webinar. En cuanto a nuestro offering, y ya con esto acabo, podéis ver, si pasáis compañeros la slide, tenemos el área de Software Lifecycle Management, con todo lo relacionado con la gestión de activos y compliance. Tenemos la parte de nuestros Technology Services que está dividida en 4 áreas. Future Workplace, con todas las soluciones y servicios relacionados con el puesto de trabajo. La parte de Future Data Center, con nuestras soluciones de transformación de Data Center y servicios multicloud de las principales cloud públicas que todos conocéis. Tenemos la parte de Cloud Security con todo lo concerniente a la seguridad cloud y un nuevo área que hemos lanzado este año, que de hecho el hub que os contaba antes que abrimos el norte está dedicado a él, con toda la parte de Application Services, ¿vale? Que son servicios de transformación y modernización de aplicaciones para poder llevarlas al cloud, ¿vale? Por último, tenemos los servicios Simple, que son una serie de servicios gestionados en torno a tecnologías como 365, Azure, Amazon Backup o gestión de activos, ¿vale? Y todo está coordinado en nuestra plataforma Pira Cloud, que entre otras cosas pues facilita a nuestros clientes, a vosotros, gestionar y administrar vuestros contratos, tener mayor visibilidad para poder tomar decisiones importantes y la gestión de los costes cloud, ¿vale? Poco más, os voy a presentar a las personas que van a estar conmigo en el webinar. Tenemos a Tomás Juárez, que es el responsable de canal de Iberia de Nutanix, y tenemos a Ramón Campoy, que es consultor tecnológico de Software One. Por último, agradecer, por supuesto, a Nutanix la colaboración en este webinar. Tomás, todo tuyo. Pues la verdad que muy buenos días a todos y gracias por estar. Y bueno, como siempre, un placer estar con vosotros. Si tuviéramos que elegir un partner para acompañarnos en la nube, elegiríamos con el que estamos hoy, Software One. Yo creo que Software One tiene las capacidades técnicas, el conocimiento de lo que hace y las alianzas necesarias para arrancarlo. Y cuando hablamos de las nubes y hablamos de la hibridación de nubes, yo pongo el título de la charla de hoy desde un inicio inteligente porque creo que estamos cometiendo errores que ya se cometieron en el pasado. Y es de lo que quiero contar un poquitín hoy de cómo yo y cómo Nutanix ve que ese movimiento se debería de estar haciendo y qué pasos hay que seguir. Entonces yo si pasas la slide, si vais pasando. Yo creo que esta es importante. No, la anterior, perdóname. Esta es importante de verla por una cosa, simplemente nos marca dónde estamos, nos está marcando lo que nos están pidiendo los clientes. Yo creo que el tema del COVID lo que ha acelerado es la variable tiempo, las variables para que una persona, para una compañía tome una decisión, está en el coste, está en la necesidad y esta variable que antes no era tan importante, ahora sí que existe, tiempo. Tiempo en entregar una máquina, tiempo en mover a mis usuarios a su casa, tiempo en traerlos de su casa a la oficina, tiempo, la velocidad es un dato hoy en día. Antes un proyecto se podía tomar antes un proyecto podía necesitar más tiempo, hoy no. Hoy nos ha venido una sobrecarga y la necesitamos solucionar en tiempo. Todos los temas que vienen, perdonadme que tengo perros, como siempre, y estos son independientes de lo que hagamos nosotros. La simplicidad. Lo que buscan es la simplicidad de la ejecución de las cosas. No pueden ser complejas si quieres que al mismo tiempo sean rápidas. Y además lo que buscan es que su plataforma esté constantemente mejorada, actualizada, que sea nueva. Y el otro de los puntos más importantes es que el coste tiene que ajustarse a lo que estoy consumiendo, a lo que uso. No quiero sobreaprovisionarme, pero por una cosa que nos ha dicho también el COVID, no puedo tomar decisiones que me embarguen el futuro. Si nos damos cuenta de esta foto, lo que están buscando nuestros clientes en el fondo es la nube, los sabores que le da la nube.
Ahora viene un problema superior y es, ¿todo me lo puedo llevar a la nube? Si quieres pasa la slide. Lo que les viene a nuestros clientes es que no todo se va a poder ir a las nubes de hiperescalares. Hay parte que van a tener que seguir manteniéndose en los data centers, hay parte que se van a tener que quedar en esos centros logísticos, en esas pequeñas fábricas o en esas pequeñas oficinas o en un hospital que está remoto y que necesita que ese cómputo esté cerca, muchas veces porque está leyendo de máquinas y necesita ser analizado previamente para mandarlo a la central a que se analice y se obtenga el dato real para su tratamiento. Es decir, hay demasiadas situaciones y demasiadas casuísticas como para que solo una sea la panacea a todos estos problemas. Pasa la slide. Por lo cual lo que vemos es una serie de necesidades que tienen nuestros clientes en unos entornos distribuidos y además sobre distintos modelos de plataforma, y lo que están buscando es reducir esos costes, ser más ágiles, tener una visibilidad total de lo que tienen, que es otro de los grandes problemas que existen. Ya no tienen capacidad de ver dónde lo tienen, cómo lo tienen y qué están consumiendo en ese momento. Y no solamente por tener un control del inventario, un gestor de los recursos que tienen, sino más allá de eso, por cumplir acuerdos de seguridad, los acuerdos de servicio que tienen con sus clientes internos y externos, y sobre todo por temas de seguridad. Y sobre todo simplificar la operación. Pasamos la slide. ¿Qué hace Nutanix en esto? Pues Nutanix lo que inventó fue el HCI, lo que es la hiperconvergencia. Esto viene del 2009, unos chavales que salen de Google y lo que se dan cuenta es la misma situación que tenemos hoy. No entienden por qué la gente que estaba en on-premise no podía tener lo que disfrutaba la gente que estaba en el cloud. Y además se dan cuenta de que es que no es necesario tener un equipo de storage, un equipo de redes, un equipo de cómputo. Además, si tengo dos storage ya son dos equipos distintos. Entonces, lo que hace es intenta hacer invisible la infraestructura y crea el concepto de hiperconvergencia y crea lo que es nuestro sistema operativo, el AOS, para dar esa capa de software defined, lo que después sería data center, pero esta vez en la infraestructura. El siguiente paso que hace, pasa la slide, es hacer invisibles los data centers. Y entonces se montan aplicaciones que lo que hacen es que desde una sola consola puedas gestionar distintos data centers como si fueran uno solo. Desde movimiento de cargas hasta sobre todo ver todo cómo se está comportando. Y el último punto, y pasa la slide, el último punto es hacer invisibles las cloud, porque lo que ha pasado es que cuando habíamos resuelto los problemas de la infraestructura o los problemas del data center, los clientes lo que se han encontrado es que ahora tienen otro problema, que es que tengo un trozo en Azure, otro trozo en Google, otro trozo en on-premise, otro trozo además lo tengo en un centro logístico y tengo, como decía al principio, el problema elevado N-A-N, con lo cual eso significa que tengo silos de complejidad, silos de personal y silos de gestión. Pase la slide. ¿Esto que hacemos desde Nutanix? Pues Nutanix lo que hacemos es muy sencillo. Modernizamos los data centers para correr en cualquier escala, sea on-premise o en el cloud, cualquier tipo de aplicación y de cargas de uso, como pueden ser un IoT, un remoto, un cloud privado, disaster recovery, VDI, business intelligence, gestión de bases de datos, etcétera, etcétera. Pasa la slide. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues Nutanix lo que propone es una plataforma única donde tenemos un panel de control para todo, que simplificamos toda la operativa en un clic. Si no es en un clic es en dos, pero siempre tratando de intentar simplificarlo todo. Es una herramienta multicloud que vas a tener la misma experiencia de trabajo en on-premise o en cualquiera de los cloud que elijas. Y además hay otro tema muy importante en esto, y es que las licencias son en modo suscripción, con lo cual no tienes que hacer cambio de licencias si te vas a la nube, si lo cambias a un sitio, si lo repatrias de la nube a la on-premise o al revés, etcétera, etcétera. Simple migraciones entre clouds. Las migraciones son muy sencillas porque son realmente movimientos de cargas. Software puro nativo para cloud y aplicaciones integradas directamente con APIs con vuestros entornos. Y sobre todo también es un software que es libre de cualquier plataforma hardware y más allá libre también de cualquier hipervisor que quieras montar. Al final lo que te está dando esto es una plataforma que te da libertad de decisión. Para los clientes les da una libertad de decisión de dónde quieren estar, qué es lo que quieren hacer, sin embargarles el futuro. Al final es un modelo de suscripción. Si dentro de un año a ti no te ha gustado lo que estabas usando, lo cancelas, no sigues pagándolo en la infraestructura en la que es, pero es que además de eso te permite tener distintas plataformas, no te estás haciendo un blocking tecnológico, no te estás bloqueando tecnológicamente con ningún fabricante ni de hardware ni de nada, y al final lo que te permite esa flexibilidad es tú tener la decisión de tu destino en cada momento. Y volvemos al punto 1, y esto es importante,
porque no podemos tomar decisiones a 5 años porque no sabemos ni lo que pasará a 5 meses. Pasa la slide. Lo que hacemos con todos, dale otro botón, que estas son. Lo que estamos haciendo es todos estos microservicios llevándolos a cualquier tipo de cloud o on-premise. Es decir, dando desde sistemas de ficheros a objetos, gestión de bases de datos, gestión de puesto de usuario, contenedores que además vienen embebidos en la licencia de manera gratuita, lo que es aprovisionamiento y automatización, todo lo que es la orquestación, todo lo que es con BIM, todo lo que es el seguimiento de compliance, el seguimiento de seguridad en distintos entornos multicloud y el último punto que es toda la gestión de los multi-cloud, de sus comportamientos, la gestión de ellos, todos desde un único punto y todo con el mismo sabor. Pasar al slide, por favor. Nosotros, ¿cómo vemos el diseño del movimiento al data center, al cloud? A ver, todos sabemos que todos los data centers van a ser híbridos. Serán híbridos, comparten on-premise, comparten en cloud públicas, hiperescalares o service provider o como queramos. Pero sí que es verdad que ese viaje, y vuelvo al título de la ponencia, hay que hacerlo de una manera inteligente. Es un punto de no retorno y hay que hacerlo bien. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es consolidar nuestra infraestructura. Modernizar nuestra infraestructura y eso es muy importante. Tenemos que crear una infraestructura que nos permita ser flexibles y que sea 100% definida por software. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo que no podemos hacer es, teniendo entornos legacy, intentar, como en el punto 2, automatizar dichos entornos. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Estás intentando automatizar un entorno y un área que por sí misma no está nacida para eso y que además te va a tener que crear otro nicho de tecnología que vas a tener que estar manteniendo, gestionando, actualizando, con lo cual vas a tener otra problemática que era la que te querías evitar. Con lo cual lo que tienes que es simplificar, quitarte dependencias de los proveedores, irte a un entorno que sea software, que sea totalmente portátil, que te admita una gran variedad de hardware, de hipervisores, de nubes, para adaptarlo siempre a tus necesidades empresariales y que tenga una configuración estándar y que interopere con todas esas plataformas que estamos diciendo. Que además de eso, te ayuda a automatizar, y venga ya automatizada de por sí. Y eso es un cambio también muy importante, el cambio de mentalidad de los equipos y de los procesos que tú tienes. La transformación no significa arrancar y sustituir todo el talento que tenemos interno, sino lo que tenemos que emplear es ese conjunto de habilidades existentes y reasignarnos en otras áreas. Vamos a tener, y lo tenemos ya, un déficit de personal en todas las áreas de las tecnologías, con lo cual es imposible irnos hacia un nuevo cloud para montar de nuevo un nuevo equipo porque ya no hay equipos. Lo que tenemos que hacer es que los equipos internos, que además son los que conocen de la compañía, se transformen y empiecen a trabajar todos de una manera estándar. Perdón. De esto, además, tenemos que hacerlo con la integración con las nubes públicas. Y en el último punto lo que tenemos que hacer es la unificación de las operaciones, que es lo que estamos diciendo todo el rato. Al final lo que tienes que hacer es operar tu data center indistintamente de donde esté. Esto es lo que provee Nutanix. Nutanix provee esa capa de software, ese paraguas que le permite a cualquiera de nosotros poder estar gestionando de una manera sencilla, muy sencilla, los entornos estén donde estén, sean on-premise en remoto, sean on-premise en el data center principal, sean en una cloud de un hiperescalar o sean en una cloud privada, en un service provider. Y todo desde un único punto y todo desde una única manera y todo moviendo cargas de un sitio a otro sin tener que estar pensando en dónde lo tengo. Pero sobre todo lo más importante es que yo todos mis procesos los automatizo. Pero más allá de que los automatizo, los gestiono todo de una sola forma. Para eso tenemos toda la plataforma que está en la slide. Nuestra oferta, que es una sola plataforma que corra cualquier tipo de aplicación en cualquier tipo de soporte, sea cloud o sea on-premise, o sea hardware puro. ¿Para qué? Pues para dar soporte a todas las cargas de uso, desde aplicaciones empresariales como puede ser SAP, aplicaciones nativas de cloud, temas de analítica, bases de datos, tenemos soluciones de bases de datos, tenemos soluciones de DevOps, de Agile con Calm y con Carbon, gestión de IoT, etcétera, y VDI. Es decir, al final lo que intentamos dar es una capa que ayude a todos a gestionarlo de una misma manera, que ella sola sepa las cargas, cómo distribuirlas, que además tenga una capacidad de resilience, es decir, de que corrija por sí misma
las incidencias que le pueda pasar, que además si lo tienes on-premise sea cero downtime, es decir, añades un nodo y es cero downtime o quitas un nodo y es cero downtime, que las migraciones a los 2, 3, 4 años que quieras hacer una plataforma más moderna las hagas sin disrupción del servicio, sin proyecto, que además los proyectos cuando los arranques sean rápidos. Nosotros nuestras implantaciones son muy rápidas y muy veloces, no solamente el aprovisionamiento ya de servidores o de entornos, sino ya la implantación en sí misma de la plataforma es rápida. Toda esa facilidad y todo ese sabor de cloud es lo que intentamos dar a nuestros clientes. Pasa el slide. Yo creo que... Bueno, esto es la típica de marketing que creo que es bueno ponerla. Al final estamos en el segmento del HCI, que para nosotros el HCI fue el embrión de las cloud privadas. Y de lo que estamos hablando aquí es que, bueno, que hemos sido número uno durante, no sé, 3 o 4 años y lo seguimos siendo. ¿Vale? Tampoco es nada más significativo que lo de siempre, que Gartner y Forrester nos dicen que lo estamos haciendo bien, pero más que lo diga Forrester y Gartner, lo que nos dicen es nuestros propios clientes. Pasa la slide. Esta es una slide muy importante para nosotros porque lo que nos marca es el ahorro en TCO que tienen nuestros clientes. Al final lo que se produce es un gasto, una reducción del gasto operacional por esa reducción de personal que se necesita. Al existir además menos caídas, no hay ningún tipo de actividad no planificada y además de eso, por ejemplo, todo lo que es la automatización del ciclo de vida de la actualización de los entornos. Que sepáis que nuestra plataforma se actualiza, es decir, ya recoge los parches que son necesarios instalar, te pregunta cuándo los quieres instalar, si los quieres instalar en el momento, los instalas en el momento y si no los haces en el momento que tú le marques a la plataforma, con lo cual no tienes que estar haciendo paradas no atendidas, no tienes problemas de incidencia. La incidencia en cuanto se produce en un nodo, se aísla ese nodo, ella sola reconstruye en otros nodos la carga y automáticamente te indica, oye, esto está mal, llama a quien sea. Los capacity planning, él te los hace de manera automática, te va avisando en qué áreas y dónde vas a necesitar más storage aquí o vas a necesitar más cálculo de CPU en estas áreas porque estoy viendo la tendencia que llevas y te va avisando, con lo cual es todo una plataforma que es, como decíamos, muy automatizada, muy sencilla y que lo que intenta es hacer que la infraestructura no sea un problema para nuestros clientes. Y pasa la slide, que creo es la última, por mi parte, porque lo que yo intentaba hoy es simplemente daros un resumen en fondo de lo que es Nutanix. Tenemos 18.500, 96% de Customer Retention. Esto es muy importante también. El tener un 96% es que solo se nos va un 4. Esto es una métrica que está por encima de cualquier otro fabricante. Igual que la siguiente, el Net Promoter Score, durante los últimos 6 años hemos tenido el 90%, 90 puntos sobre 100. Os hagáis una idea, los siguientes están en 30 y tantos puntos. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros tenemos un modelo de suscripción. En el modelo de suscripción tú no puedes tener a los clientes basados en anclajes tecnológicos. Tú mantienes a los clientes basados en las funcionalidades que les das y en el servicio que les das. Si los clientes están contentos con el servicio que le das y además con las funcionalidades que le estás proveyendo porque le dan valor en su negocio, van a seguir contigo, van a seguir estando. Y estos son los dos datos más importantes porque avalan esa posición que tiene Nutanix, y es seguir creciendo con nuestros clientes y seguir ayudándoles. Y recordar que en el viaje de la nube no es simplemente decidir a qué nube y aquí dónde me voy, sino que hay una serie de procesos, una serie de herramientas. Hay que pensar muy bien ese camino, cómo lo vas a hacer, porque lo tienes que hacer a lo mejor en 2 direcciones o en varias direcciones. Vas a tener que hacer movimientos horizontales, no solamente movimientos de subir cargas, sino mover a otras clouds. No sabemos lo que nos va a pasar en el futuro. Y para ese viaje, lo que entendemos es que tiene que buscarse una herramienta que te facilite ese viaje, que te facilite esas acciones que no sabes ni siquiera hoy en día lo que vas a necesitar. Y además de eso, por supuesto, rodearte de gente como SoftwareOne. Tienen una división de consultoría lo suficientemente potente como para aconsejarte en esto, para aconsejarte justo en este viaje que quieres comenzar o que ya has comenzado y que quieres desarrollar de otra manera porque te has dado cuenta que se te ha complicado, porque al final te has subido al Azure, al Google o al Amazon y has tenido que crear un departamento específico para esa plataforma manteniendo lo que ya tenías on-premise. Entonces, has cometido de nuevo un mismo error y es tener otro silo tecnológico dentro de tu data center con los costes y con la complejidad que eso añade, más allá de los costes, es la complejidad que añade en ayudarte a seguir innovando y a seguir siendo flexible para tu compañía.
Y por mi parte yo ya nada más, Jaime. Era, como os digo, era el resumen el que acabo de comentar y agradeceros de nuevo el estar con vosotros. Seguiré por aquí por si hay preguntas y ya está. Mil Paso gracias, a Tomás. nada a Muy, vosotros. muy bien explicado todo. Muchas gracias. Pues recalco lo que decía Tomás de las preguntas y antes de dar paso a Rubén Campoy, que como decía antes es nuestro consultor tecnológico, uno de ellos, recordaros para la gente que se ha incorporado un poco más tarde que en la propia herramienta podéis lanzar preguntas por escrito, ¿vale? Que les vamos a ir recibiendo y cuando acabe Rubén les voy a ir lanzando todas de manera anónima para que las podamos responder, ¿de acuerdo? Rubén, todo tuyo. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? de en qué momento hemos estado estos años, cómo hemos ido corriendo todos al cloud durante estos últimos 12 meses. Nada, ¿cuál es la situación actual o normal que tienen todos los clientes o que hemos tenido todos en algún momento? Bueno, hemos tenido nuestros data centers, tanto cerca de nuestros headquarters como puede ser en otras localizaciones, sobre todo si somos multinacionales. Por las tendencias tecnológicas que ha habido en la última década, en su gran mayoría, todos son entornos virtualizados, ¿vale? Y hay una cosa que hay que tener clara, que es que no todos los servicios que actualmente disponemos son migrables a la nube. Muchos de ellos hay que convertirlos, otros, pues bueno, directamente no tienen un upgrade por parte del fabricante, son productos descontinuados y hay que buscar otras soluciones, ¿no? En cuanto al movimiento a la nube, pues como bien contaba Tomás antes, tenemos varios hyperscalers, como puede ser Azure, Amazon, Google, Oracle se ha metido también en el juego con una solución bastante diferencial, sobre todo a nivel técnico. Y esto al final nos hace formar parte de un nuevo ecosistema donde podemos compartir ese data center o esos data centers e incluso contratar el propio bare metal directamente con el hyperscaler, ¿no? Que nos da una libertad bastante grande y tenemos una reserva de recursos. En cuanto al movimiento al cloud, pues evidentemente nos va a ayudar a desplegar nuevos servicios de una manera mucho más ágil, incluso no solamente al desplegar los nuevos, sino a la hora de recuperarnos ante un desastre. Es decir, antes, bueno, o actualmente, cuando estamos en un entorno private, ¿no? Tenemos que desenvolver esos backups, etcétera. Y en la nube, pues tenemos una capacidad, bueno, pues de volver a los snapshots. En el caso de aplicaciones web, poder lanzar un nuevo slot con la aplicación que tenía su versión que funcionaba correctamente, etcétera. Tenemos mucha agilidad, ¿no? En cuanto a la capacidad de servicios de las nubes públicas, pues evidentemente no solo se define en cuanto a capacidad de máquinas virtuales. Podemos tener una nube pública solamente para nuestros servicios de publicación de aplicaciones o de seguridad, etcétera, y luego nuestro data center privado puede estar los servicios corriendo detrás de esa seguridad que nos puede proveer el hyperscaler, ¿no? Evidentemente, lo hemos comentado antes, tenemos una reducción de tiempo para la recuperación ante desastres, que eso es muy importante, ¿vale? Optimización de costes, vamos a pagar, si lo hacemos bien, por lo que usamos realmente, ¿vale? Con nuestro data center on-premise o data centers on-premise tenemos muchos costes ocultos. Cuando vamos a la nube, debemos realizar esa racionalización, ¿no? Tanto de licencias como de CPUs que utilizamos, etcétera. Es muy importante. Para ello nos apoyamos en SoftwareOne, en PyraCloud y en Gorilla Stack, ¿no? Que son herramientas muy potentes que nos dan una visión global de nuestros entornos y que bueno, podemos tomar decisiones rápidas para adaptar nuestra nueva pública a las necesidades reales de nuestra compañía en cualquier momento, ¿no? La escalabilidad, eso lo hemos vivido en los últimos 12 meses. Hemos necesitado desplegar muchísimas compañías sus escritorios virtuales, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tenían Citrix, que tenían los VDIs corriendo en Nutanix, pues bueno, pues en algún momento en sus data centers on-premise no han tenido capacidad suficiente para
o preveían que no lo iban a tener y se han desplegado esos VDIs, por ejemplo, en Azure, ¿no? Eso es con el acuerdo que tiene Citrix con Microsoft. O sea, que esas capacidades de en un momento determinado poder adaptarnos a la demanda es muy importante, ¿no? Y luego la parte de automatización de procesos. Esto no solamente es apagado, encendido de máquinas, sino que estamos hablando de actualización de un determinado servicio que podamos tener etiquetado, aplicaciones automáticas de políticas de backup, no solamente para nuestro entorno en nube, sino que mediante soluciones como Azure Arc o Anthos podemos conectar nuestro entorno on-premise u otras nubes a estos portales y poder aplicar estas políticas vamos a llamarlas de gobierno y de seguridad a prácticamente la totalidad de los servicios que podamos tener en nuestra compañía. Bueno, un poco como resumen, cuando hablamos de que no estamos en la nube, todos nuestros componentes, evidentemente, los gestionamos nosotros, los administramos nosotros y somos completamente responsables, ¿no? Cuando optamos por una plataforma de infraestructura como servicio, evidentemente la virtualización, el servidor de almacenamiento y las redes corresponden al hyperscaler y nosotros somos responsables, ¿no?, de mantener el resto, como puede ser el sistema operativo, cualquier proceso que pueda correr dentro del servicio y evidentemente de las aplicaciones. Cuando vamos a un modelo un poco más avanzado, que es plataforma como servicio, solamente somos responsables de la aplicación, es decir, el diseño de la aplicación y que pueda correr correctamente en la plataforma, ¿no? Y luego tenemos soluciones de software como servicio, como puede ser Office 365 o las propias soluciones de Dynamics en la nube. Vale, eso sí, los backups seguimos siendo nosotros responsables de ellos. Es importante, muchos clientes nos hacen en ese primer acercamiento a la nube. Oye, pero esto ya está cubierto por las copias de seguridad, ¿no? Sí, hay una parte que sí vienen del el hyperscaler o el fabricante que hemos decidido tiene cierta capacidad de recuperación, pero nosotros en última instancia del dato somos responsables de implementar esas políticas que sean lo más adecuadas a nuestra organización. ¿Vale? ¿Cómo planteamos nosotros el viaje a la nube? Pues lo planteamos como una línea de metro, ¿no? Comenzamos con un assessment para conocer en qué estado se encuentra el cliente, ¿vale? Es decir, ha tenido ya alguna experiencia con la nube, no la ha tenido. ¿Qué hacemos con esto? Realizamos 2 workshops principalmente. Sería fundamentals de plataformas de nube, donde hablamos de todas las plataformas de cloud, con sus similitudes y sus características diferenciales, ¿vale?, entre ellas. Y, por otra parte, un workshop de fundamentos de gestión de la nube. O sea, pues estamos hablando, pues, temas de política, seguridad en la misma, accesos, cómo se gestiona el acceso condicional, etc. Todo este tipo de cuestiones las vemos en ese workshop, ¿no? Generalmente esto puede desembocar, que no es siempre así, en que se diseñe ya un framework de gobierno, ¿no? Muchas veces en algún cliente nos ha pasado, oye, pues hemos estado hablando de algunos ejemplos de políticas de etiquetado, etcétera, pues oye, han querido ya generar, ¿no? Esto nos va a generar al final una revisión de lo que son las cargas que el cliente dispone en su entorno, ¿vale? Y mediante ese discovery de qué servicios corren y cómo, en qué tecnología se basan, etcétera, se realiza el assessment. Y de ahí lo que va a aparecer es un informe en el cual, pues bueno, vamos a ver en qué plataformas, no en una plataforma única, sino en qué plataformas esas cargas pueden funcionar correctamente y de tomar la decisión, digamos, solamente una nube, diferentes nubes, etcétera. Esto principalmente lo que desemboca es una migración de servidores habitualmente, ¿vale?, lo que se llama el lift and shift o un lift and reshape, ¿vale? ¿Dónde comienza? Pues en una landing zone. En esa landing zone, ¿qué es lo que generalmente se construye? Todo el apartado de comunicaciones con nuestro entorno privado, una capa de seguridad
y luego la capa de gobierno mínima, pues nomenclaturas, etiquetas, podrían ser los grupos de administración, etcétera, ¿no? Dejamos una base para poder empezar a trabajar. ¿Vale? Luego tendrá un desarrollo, que es lo que llamamos la expansión de la landing zone, y finalmente la migración de las cargas. Generalmente, con el paso del tiempo, esta migración de servidores acaba desembocando en lo que sería la mejora de las aplicaciones que corren esos servicios, adaptándolas generalmente pues, a un modelo de plataforma como servicio, ¿vale? En el cual volvemos a hacer un poco las mismas tareas que realizamos en el assessment de madurez de nube, pero enfocado a lo que serían las aplicaciones. Y ya por último, traemos en la parte de definir la optimización de costes. ¿Vale? Todo ello al final, si el cliente lo desea, acaba en modelos de servicios gestionados en nube. En nuestro caso, pues tenemos dos modelos, uno para Azure y otro para Amazon, en la cual SoftwareOne se encarga de la gestión integral. Si el cliente ya ha realizado ese assessment de madurez internamente o externamente, podemos ir directamente a la parte de migración de servidores, al igual que si ya está en la nube, podemos ir a la optimización de costes. Muchos de los clientes nos contactan precisamente por eso. Oye, he migrado cargas y el coste que tengo se me ha disparado, necesito que alguien me aconseje cómo realizarlo. ¿Vale? Las estrategias de migración que pueden ser resultantes de ese assessment, bueno, pues ahí las tenemos, ¿no? El rehost, que al final que lo que significa es un lift and shift, ¿vale? En el cual movemos la carga de la manera más sencilla, ¿no? Que es simplemente migrar el servidor como está. El replatform siempre va acompañado de una actualización, ¿no? Un upgrade tanto del sistema operativo como de las cargas de bases de datos, el servicio de presentación de servicios web que pueda correr dentro, que sea posible modernizarlo. Estamos hablando ya la siguiente etapa, que sería el repurchase. Pues imaginaos que hay una solución, el ejemplo sería Exchange Server, ¿no? Oye, pues no me voy a llevar el servidor de Exchange si tengo una solución de correo en la nube que pueda ser pues, Office 365, Google Suite u otras, ¿no? Y luego, por último, está el refactor como tal. Ahí lo normal es que demos el paso a un formato PaaS a nivel de bases de datos, a nivel de aplicaciones. ¿Vale? Una vez que hemos definido ese plan de migración de cómo nos vamos a ir, siempre mantenemos en nuestro entorno original los servicios, por si hubiese que realizar un rollback, no funcionan correctamente, etcétera, para que no haya una pérdida de servicio, ¿no? Y finalmente, cuando todas las cargas han sido migradas, funcionan correctamente, etcétera, pues acompañamos a nuestros clientes en la retirada de esos servicios que ya no son necesarios en on-premise o en otros hyperscaler que pudiesen estar. ¿Vale? Aquí es donde nos acompaña Nutanix, ¿no? Sobre todo en el movimiento de cargas. Podemos contratar instancias de Nutanix para añadirlas a nuestro clúster en la nube, cualquiera de ellas. En este caso hemos puesto Azure como ejemplo. Y uno de los grandes beneficios que nos entrega es que al ser una infraestructura híbrida, podemos extender nuestras políticas de etiquetado, de seguridad, etcétera, a los dos entornos, a las cargas que están corriendo en mis nodos principales y al resto de periscalers, ¿no? Y sobre todo la parte de seguridad, que es la primordial donde tenemos que hacer foco, ¿no? Y un ejemplo muy interesante sería la parte de Kubernetes, ¿vale? Como bien comentaba Tomás, el movimiento, ya sea entre nodos de Nutanix que podamos tener en diferentes localizaciones o en hyperscalers, es transparente para el servicio y para los usuarios, ¿no? Es decir, tenemos un impacto prácticamente cero y nos garantiza el
no ser presos de una tecnología o de un fabricante, teniendo la libertad de ejecutar las cargas donde mejor nos convenga en el momento que sea necesario, ¿no? Y por último, los servicios gestionados, ¿en qué se basan en SoftwareOne? Bueno, pues garantizamos una operación de un 24/7. Nuestra visión es securizar los entornos lo máximo posible, sobre todo a día de hoy con la cantidad de malwares y ransomware que hay corriendo por la red. Eso es lo más importante. Protegernos en la recuperación de nuestros datos, que es lo más importante a día de hoy, mediante nuestros servicios de backup. Monitorizar de manera proactiva para evitar lo máximo posible incidentes que puedan ocasionar caídas de servicio. Configurar un entorno en el cual podamos tener una implementación continua, por ejemplo, en servicios de plataforma como servicio, ¿vale? En aplicaciones web, etcétera, pues ese diseño para automatizar lo máximo posible esas entregas de artefactos y que los equipos de TI de los clientes pues se puedan dedicar a otras tareas enfocadas a la arquitectura que aportan mucho más valor. Y por último, la capa de gobierno, en la cual nos centramos principalmente en costes y controles de acceso, ¿vale? Eso es ahora mismo lo vital. No tener más costes de los necesarios y garantizar que quien accede a la información es quien debe, ¿no? Aquí os voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses, hablando con un cliente, pues ellos mismos, una mala política de etiquetado, tuvo un coste de 20.000 euros cuando a lo mejor debían haber tenido un coste de operación no llegaba a 5.000. ¿Vale? Entonces, un tema de mal etiquetado para apagar máquinas, pues les costó un susto, ¿no? Cuando llegó la factura, ¿no? Y bueno, toda esta capa que estamos comentando aquí, PyraCloud es para nosotros el principal panel de operaciones y recomendaciones para nuestros clientes. Todo ello, además, acompañado de un equipo técnico muy consolidado y capaz de apoyar en cualquiera de los retos que puedan surgir a los clientes en todo momento. Y Genial. Jaime. Perfecto, Rubén. Muchas gracias a los dos, Rubén, Tomás. Pues empezamos con la sesión de preguntas. Veo que ya habéis hecho alguna. Podéis seguir haciendo más si queréis mientras dura la sección, ¿vale? Voy con la primera. Lo que he dicho antes, las lanzo anónimamente y quien quiera, pues que responda, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de implantación que lleva un proyecto de ese tipo? A ver, si queréis la contesto yo. Yo en la parte evidentemente de la referencia y sin hablar de toda la parte del diseño y consultoría, que eso sí que es evidente que no está en nuestro objeto, sino que lo hace SoftwareOne con las herramientas que tiene. Nosotros en lo que es ya la implantación pura de un proyecto, sea de una cloud privada o de una propia integración con una cloud pública, la verdad es que es muy, muy, muy corto, pero corto estamos hablando de días y si llega la semana ya es mucho. ¿Y por qué es tan rápido? Por lo que hablábamos, porque la verdad es que lo primero, casi todo ya viene preconfigurado en las máquinas, es pincharlas y ya empezar a arrancar y hacer deployment. Y esto nos ha valido también a nosotros desde Nutanix a ganar muchos proyectos este año, porque muchos de los clientes que habían elegido otros productos al final han cambiado a Nutanix porque se daban cuenta que era la única herramienta que les permitía avanzar a la velocidad que necesitaban. Y hemos tenido casos, sobre todo en administración pública, ha habido un par de casos muy significativos aquí en España y ha habido otros casos como, bueno, un caso que también ha sido muy claro, es la Marina italiana, pues tenía un proyecto que llevaba 2 meses con otro fabricante, vino el COVID, tenía que acelerarlo y en una semana y media, 15 días creo, lo tenía el mismo proyecto ya montado y funcionando y paró el otro proyecto directamente y llevaban como 3 meses intentándolo. Es decir, que esa simplicidad y el que venga ya todo embebido, y además hay una cosa importante en Nutanix, y es que todo el software, toda la funcionalidad del software viene en el propio software. Es decir, yo mañana quiero servidor de ficheros, no tengo que comprar un producto de servicio de ficheros. Quiero un servicio S3
para integración con Amazon, no lo necesito poner, ya está. Quiero algo de, no lo sé, de IoT, ya está. Es decir, todo viene embebido en el propio software. La única diferencia es que habilite esa funcionalidad o no. Hay un core básico, que es el que pagas la suscripción, y en lo otro según necesidades, pero eso es lógico, porque si al final un cliente no necesita un servicio de ficheros, no va a comprar, no tiene por qué pagar esa funcionalidad. Y además no se paga lo mismo por 5 teras que por 20, evidentemente también. Pero sí que es verdad que no tienes que abordar un proyecto nuevo, simplemente tienes que coger, activar esa capacidad, contratarla, la contratas y la pones. Y ha habido una pregunta por ahí respecto a la unificación, y es que desde Nutanix gestionas además todas las plataformas que quiera, con lo cual es muy sencillo la integración con un Amazon a través de Cluster y el mover las cargas. Es tan sencillo como digo, desde días. Y ya no sigo porque me enrollo mucho, yo hablo muchísimo, así que cortarme vosotros si veis que me alargo. Pero vamos, ya os digo que uno de los axiomas que tenemos es la velocidad y la simplicidad y la automatización. Son los tres. Ir muy rápido y para eso necesitas haber simplificado y automatizado muchos de los procesos. Perfectamente contestado, no hay dudas. Vale, hay más preguntas. Preguntan si se pueden aplicar las políticas de gobierno de mi cloud pública en mi nube privada. Sí, como os comentaba antes, ¿no? Existen varios servicios, como puede ser Azure Arc de Microsoft y Anthos, que es más utilizado para Google y en algunos casos en Amazon, en los cuales nosotros podemos, como usuario final o directamente Software One, con un pequeño despliegue de agente en las máquinas de nuestro entorno on-premise o de nuestros entornos, esas máquinas tener visibilidad, ¿vale? Desde un portal único y poder aplicar ya no solamente políticas de gobierno como tal a nivel de etiquetado o de apagados, etcétera, sino de actualización, de seguridad, de tener una visibilidad, cómo estoy expuesto al exterior, si mis máquinas están corriendo pues, a un nivel de parcheo correcto. Ese tipo de cuestiones las podemos solventar con ese tipo de herramientas. Gracias, Rubén. Tengo aquí apuntadas dos más. Si alguien más se quiere animar, perfecto. Y si no, cerramos con estas dos. Preguntan, ¿cuánto puedo tardar en amortizar mi infraestructura en cloud? Bueno, principalmente depende como estamos hablando de garajes de servidores en on-premise, tenemos costes. Bueno, primero, evidentemente, es la inversión que he hecho, ¿no? en el hardware como tal. Y luego está la parte de licenciamiento que tengo adquirido y los costes de mantenimiento que suelen tener los servidores, ¿no? Depende de esas fechas, ¿no? Pero generalmente estamos hablando a lo mejor de amortización de 2, 3, 4 años, pues a medida que esas fechas vayan venciendo, nosotros no tenemos que renovar servidores, la capa de sistema operativo ya nos lo está proveyendo el IPL Scaler y no tengo que contratar un mantenimiento aparte para esos servicios, ¿no? Entonces, depende mucho sobre todo de esas fechas, es lo principal. Pero bueno, el retorno realmente es bastante rápido, ¿no? O sea, la agilidad de despliegue, las altas capacidades a la hora de disponer de nuevos servicios, ya está teniendo un retorno, ¿no? Y una amortización desde el minuto 1. Gracias, Rubén. Pues lo dicho, última pregunta. ¿Qué tipo de soluciones se usan para hacer el assessment del movimiento al cloud? Bueno, podemos utilizar las propias que vienen bebidas con los peer scalers, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, utilizamos Unified Cloud, que nos da una visión bastante completa del entorno del cliente y ya nos da recomendaciones a la hora de migrar de cómo deberían estar configurados los servicios en la nube, ¿no? Y luego a la hora de políticas y de etiquetas y de optimización de costes, pues una también en la que nos basamos mucho antes y después de ir a la nube sería Gorilla Stack. Muy bien. Pues una vez más, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Lo segundo, sabéis que tenéis ahora una encuesta por si queréis ayudarnos a mejorar o si nos queréis pedir la grabación o la presentación del webinar.
Y por cerrar, agradecer a Tomás y Rubén vuestro tiempo para atender esta temática. Muchas gracias a todos y estamos en contacto y nos vemos en el siguiente webinar. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.